César, te había escrito unas líneas en el chat contándote un poco lo que me sucede cuando intento observar eh, y lo que te comentaba es que creo percibir que estoy consciente de mi cuerpo, de que de mi mente, de mis emociones, y en algún momento eh, creo percibir que soy consciente de que soy consciente. Y por algún motivo, en algunos momentos, no se da siempre, pero en algunos momentos pareciera que el pensamiento se aquieta un poco y ahí sucede algo que es como una percepción de una corriente de energía y también hace que mi cuerpo se estremezca. Entonces, cuando estoy en esa situación, mi atención se mueve hacia esas sensaciones. Ujú. Eh, lo concreto es que con todas las experiencias que intento moverme, no consigo experimentar algo más allá de lo que percibo que es limitado. Y no sé cómo hacer quizás es una no acción, pero no consigo encontrar ese no movimiento, porque no, supongo que no puede ser un movimiento que me permita experimentar lo que yo intuyo que soy y lo que yo te escucho y lo que leo que soy, pero no consigo experimentar eso, solo consigo intelectualizarlo y al intentar observarlo me pasa esto que te comento. No se puede ver o experimentar a la realidad última. La realidad última es aquello que ve. Verlo, conocerlo, es serlo. ¿Me sigues? Sí, creo. Evidentemente no puedo experimentar ser, si es que puedo poner la palabra experimentar, porque si no, no estaría en esta situación, ¿no? Hay algo que no termina siendo en mi experiencia, en la experiencia de la que soy consciente o de la experiencia que está en la superficie de mi conciencia. De nuevo, conocerlo, verlo, es serlo. No puede ser el objeto de la experiencia de la mente. La mente no puede verlo. La mente, el que ve, es parte de la ilusión. El que ve lo visto y el acto de ver como tres entidades separadas, colectivamente es la mente. Cuando el que ve desaparece, lo que queda es aquello que ve o aquello que es consciente. E intuitivamente, es decir, más allá del intelecto, la razón, etcétera, etcétera, se sabe que eso es lo que uno es. La mente es ¿Y solo por qué? es un pensamiento. El pensamiento yo o yo soy el cuerpo. Cuando ese pensamiento colapsa, lo que queda es lo que uno es. ¿Y por qué no colapsa? ¿Mm?
¿Por qué no colapsa? Porque puede que quede algún tipo de movimiento, intención, voluntad, deseo, concepto, creencia, algún tipo de impronta, algún tipo de tendencia, si se quiere, incluyendo la tendencia de querer realizar el hacer. La mente tiene que quedarse completamente quieta, tiene que olvidarlo todo y no querer absolutamente nada. Eso no puede ser un acto de voluntad. Entonces, no No, puedo tener, es un no. movimiento que evidentemente no conozco. En este caso, voluntad no es para alcanzar al ser, porque es lo que uno es. Uno no puede alcanzar a ser lo que uno ya es. La voluntad es solo para mantenerla quieta, mantenerla introvertida, que es lo mismo que mantenerla quieta. Cuando la mente se queda quieta, se sumerge en su fuente, pero no está disuelta, está sumergida. Está morando en su fuente. No se externaliza a través de los sentidos y se asocia o se identifica con objetos, pero aún así todavía está asociado, identificado con un objeto del cuerpo. Todos los pensamientos desaparecen cuando la mente se introverte y lo que queda es el pensamiento yo. Entonces es el ser quien a través de su poder o un poder contenido dentro de sí, que es sí mismo, disuelve a ese pensamiento yo, primero temporalmente y luego permanentemente. El tiempo que tarda en desaparecer el ego depende del individuo, ¿sí? De la cantidad de ideas preconcebidas, improntas, creencias, deseos, conceptos. Aunque mantengas a la mente quieta es suficiente. Pero ¿cómo mantengo la mente quieta sin, sin pedir para que eso se detenga? Hay, hay un mecanismo limitado que funciona en esta experiencia, Es mantener la atención en el sujeto, en el buscador mismo, pero eso lo hago con la mente. aparentemente. Como la mente aún está presente y la mente todavía proclama ser el hacedor de la Sí, indagación, de la meditación o de lo que sea. sí, Inclusive cuando hay un atisbo también. Esa es la última forma del ego. Proclama ser el experimentador, realizador de la conciencia y dice yo soy eso. Pero eso no dice sí. nada. Eso simplemente es y es lo que uno es. Está vivo. Esa energía que experimenta se podría considerar, entre comillas,
un síntoma de progreso, es decir, se empieza a liberar una especie de energía, lo que la gente llama Kundalini. Estremece el cuerpo, la espina dorsal, calor, movimiento, etcétera, etcétera. Pero la fuente de eso es una corriente que es mucho más sutil que eso. Y todos esos fenómenos energéticos, si se quiere, que estás experimentando, varían, cambian, que sufren modificaciones, ¿cierto? En cambio, la corriente no. El generador o aquello que genera esa corriente, esa energía es, es una ininterrumpida, no modificada, invariable. Sí, no sé cuál es la palabra, buscar bienaventuranza o beatitud, o el silencio. Lo escucho muchas veces, pero, Es que el ego quiere pero experimentarlo y esa es la trampa. La búsqueda no es por el ser, lo que estamos buscando es al no ser, aquel que reclama ser un ser. ¿Mm? y que, pero lo estoy, y que pero lo hago limita, con un mecanismo limitado. y que El- las herramientas que tengo son estas. la Yo indagación, puedo, la indagación es para aquellos que no pueden quedarse quietos de buenas a primeras. Y la indagación hace que la mente se aquiete. Hasta ahí llegan los esfuerzos, práctica, intención, voluntad, sadhana o como lo quieran llamar. El resto sucede por gracia. ¿y por qué se oculta tanto la verdad? No, ¿y cómo va a estar oculta? Ya sabes que eres, simplemente lo confundes con el cuerpo porque la mente crea esa confusión. Te hace creer que tu realidad, que ya eres, está limitado al cuerpo, a ese nombre y a esa forma en particular. Ciertamente algo se va a revelar desde el interior, por decirlo de alguna manera, porque todo conocimiento, inclusive el conocimiento del sí mismo, está asociado o en relación con el cuerpo. Aunque no está limitado a él, se revela en relación con el cuerpo. Entonces pareciese que en algún lugar al lado derecho del pecho, algo se revela a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, como el sí mismo. Y uno intuitivamente se da cuenta de que eso es lo que uno, en esencia, como fuente, como sustrato, como testigo absoluto, lo que uno es.
Gracias, César. Bueno, veré si puedo avanzar, si es que hay que avanzar. No, no, todo eso, acuérdate que avanzar, todo eso tiene que requerir la presencia de un sujeto, de un individuo, de una persona, del buscador, el que avanza, que progresa, que está cerca, que ya va llegando, que ya está casi listo. Inclusive, la edición última, que es la creencia de que lo experimentó. Lo es. Mm. ¿Cuán lejos puede estar? Yo creo que unas palabras muy poderosas para mí, que tuvieron un impacto muy profundo para mí. Era cuando uno de mis maestros dijo, aquello que te permite hablar es aquello que te permite escuchar. El poder, lo nombró, que te permite hablar, es el mismo poder que me permite me escuchar. ¿Cuán lejos o cuán cerca podemos estar de ese poder? Decía que incluso si negábamos la existencia de ese poder, lo utilizábamos gracias a ese poder. El poder del ser no es diferente del ser, es el ser. El intelecto creo que lo puede entender, pero, pero está el límite. Está al límite. El intelecto llega hasta ahí, donde se hace obvio de que tiene que haber algo detrás de todo que se hace cargo de todo, ¿sí? De que tiene que haber un poder Sí. superior, por la falta de mejor palabra para referirse a ello. Algo que hace que el sol brille, ¿m? Que el viento sople, las mareas fluyan. ¿M? Tiene que haber un principio inteligente. ¿M? Inclusive las teorías de algo que surgió de allí, al final son irrelevantes porque si no hay nada separado, unido a eso, y por ende solo eso es, entonces, ¿qué surgió? ¿Qué se disolvió? ¿Mm? ¿Quién lo vio? ¿Quién atestiguó? ¿Mm? Si no hay dos, entonces, ¿quién es quién? Y no sé. ¿Y qué cosa es qué cosa? Mm. El intelecto llega hasta allí. El resto le pertenece o se sabe por medio de la intuición. Es decir, se sabe, intuición es algo, es la forma como uno sabe que algo es, como es, sin la necesidad del raciocinio, el análisis, etcétera. Por momentos tengo claro esto, pero cuando observo la experiencia, inclusive esta conversación, es una experiencia completamente limitada.
Porque la está Es, teniendo el ser limitado. Y el ser limitado no puede experimentar aquello que no tiene límites. El ser limitado desaparece en aquello que no tiene límites, se disuelve en aquello que es ilimitado. Se disuelve quiere decir el pensamiento yo, la creencia, el concepto, la imagen mental que se ha superpuesto en nuestra realidad y hace creer que el cuerpo está limitado, que el cuerpo es el ser, o que está limitado el ser, o que el ser es solo el cuerpo. El ser es todo. Si identificamos al ser como el sujeto, ¿ok? Y a la manifestación, el ser es el sujeto, por decirlo de alguna manera, es la realidad. Y lo que ese sujeto percibe es la manifestación, que es la ilusión. ¿Mm? Pero desde este punto de vista no mental, el sujeto y objeto son una y la misma cosa. Y esa conclusión te lleva a la otra conclusión de que si son una y la misma cosa, no hay realmente ni sujeto ni objeto, ¿no? Que solo el ser es. La identificación con el cuerpo hace creer que el cuerpo es el sujeto, ¿no? Y que el mundo es el objeto de su percepción, sí, el objeto de su conocimiento, ¿no? Y que ese sujeto está separado del objeto. Yo estoy aquí, tú estás allá. Dos, yo y tú. Eso es prácticamente la mente, yo y tú. No solamente aparentemente son dos, sino que están separados, ¿sí? Yo y tú, yo aquí y tú allá. Y somos diferentes. Yo soy así y tú eres asado. ¿Mm? Y somos independientes. Tú por tu lado, yo por el mío, yo no te necesito, puedo vivir sin ti. Y luego entonces llega y se pone más tonta la cosa y yo soy mejor que tú, peor que tú, ah, más puro que tú, más impuro que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son pensamientos que tienen como raíz el pensamiento yo. Si la atención cae en el pensamiento yo, todos los pensamientos desaparecen y eventualmente el pensamiento yo es absorbido, ¿m? Por la misma fuente de donde, entre comillas, surgió. ese punto es el que no conozco. Ah. Pero tú como individuo no lo puedes conocer. Tú como el ser solamente lo puedes ser. Te vas a dar cuenta de que eres esa no dualidad, esa existencia no dual, esa existencia indivisible. El yo no puede experimentar el estado libre de yo. La mente no puede experimentar el estado libre de mente. El ego no puede experimentar el estado libre de ego. Sería una contradicción inclusive en términos. La liberación no es para el ego, es del ego. No es para yo, es del yo. ¿Mm? No es para la mente, es de la mente. La mente simplemente debe quedarse quieta, es decir, dejar de pensar en la realidad objetiva. ¿Mm? Me gusta, no me gusta, la acepto, no la acepto, agradable, desagradable, moral, inmoral, bueno, malo.
¿Mm? Muy bien. La mente debe quedarse quieta. Completamente quieta, sí. Ese movimiento o no movimiento, ¿cómo se produce? Porque eso es todo lo que yo puedo hacer, dejar la mente quieta. No puedo hacer otra cosa. El resto no, el resto sucede. El resto ¿No? viene, el resto es el ser, ¿sí? El resto es el ser. Hay un poder que Lo que, un poder que se revela aparentemente al individuo, pero bien, absorbe al individuo, al bien. menos temporalmente al principio. El individuo es el mismo, es la misma idea de separación. Muy bien. Lo único que puedo hacer es dejar la mente Bien. quieta. El individuo crea la idea de que la manifestación en su totalidad, de que la ilusión en su totalidad existe independientemente de una fuerza, de un poder, de una corriente, llámalo como tú, algunos lo llaman Dios. Es extremadamente sutil, por eso la mente tiene que estar muy quieta, de manera que no lo cubra con sus pensamientos. ¿Hay algo que se pueda decir sobre cómo aquietar, cómo conseguir esa quietud en la mente? Porque cualquier cosa que escuche va a perturbar, cualquier Mantén, cosa que piense, cualquier intención que tenga, mantén la, lo mantén, perturba. mantén la atención en el sujeto, en el Pero yo. el movimiento de mantener la atención es un movimiento de la mente. No, no, no. Ahí es donde está la trampa. ¿Ves? En que la instrucción se da y el intelecto viene, ¿ok? Y la cuestiona, la analiza, ¿entiendes? Simplemente. Sí, cuando los pensamientos son acerca de objetos, ¿verdad? Sí, Por lo tanto, los objetos son pensamientos. sí, Sin pensamientos no hay objetos, sí. correcto. Cuando aparezcan los objetos, y la atención se vaya al objeto, simplemente de manera muy gentil, muy tranquila, lleva la atención al sujeto. Los objetos, los pensamientos, regresan al sujeto, al pensamiento yo. Y este eventualmente es absorbido por el ser. Pero ahí no pasa a ser un objeto cuando mi atención la vuelco al sujeto, la vuelco como a la sensación de conciencia. Ese es, es No, lo que, esa conciencia es ilusoria, es relativa. esa conciencia es ilusoria. Ok. Claro, el que dice ahora ser consciente Mm, es un consciente. pensamiento. Ah, es un pensamiento. Claro, Ok, porque lo que ok. uno llama conciencia es conciencia de cuerpo y que el cuerpo es el que ahora es consciente. Realmente es el ser quien ve al sujeto. Por eso a veces lo llaman aquello que ve.
lo llaman, ya ni siquiera puedo decir que ninguno de esos conceptos son míos, esos ya estaban allí, simplemente uno los utiliza. Entonces, deja el intelecto quieto, no lo uses. El intelecto no puede funcionar sin conocimiento, ¿cierto? No sé si conozco un movimiento sin pensamiento mientras estoy en vigilia. No, ¿A qué te, no recuerdo. a qué te refieres movimiento sin pensamiento? Hacer sin pensar. Y cuando duermes, estás Pero haciendo cuando duermo, estás haciendo que el sí, cuerpo funcione. ¿A qué te pero refieres, no, a qué te refieres con hacer? ¿Acaso eres consciente de tener el conocimiento y de manera consciente hacer que el pelo crezca, el corazón lata, los pulmones funcionen, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema inmunológico? ¿Quién está haciendo eso? la inteligencia, Ah, entonces y todo eso es movimiento, ¿verdad? sí, Entonces, ¿quién es el responsable del movimiento? Aquello que es inamovible, aún así, vivo. bien. Esa inteligencia hace que este cuerpo físico tenga la experiencia de pensar. Mi pensamiento es parte de esa inteligencia. Todo, realmente esa inteligencia no hay partes, todo es esa Bien, inteligencia, de eso se trata, no de que haya es, uno que experimente al otro, ¿m? Sino que uno se dé cuenta de que uno mismo es la totalidad, esa existencia que es absoluta e indivisible. Por eso dice conciencia absoluta. Absoluta quiere decir inclusiva, sí, donde no hay nada fuera de ella ni dentro de ella. Donde todo, inclusive todo es, ya tenemos todo y ella, pero el que escucha esto, como tiene la mente dividida en dos, hay que ponérselo así. ok. El instrumento que tengo, que es la mente, que puede acercarme hasta un lugar limitado, me lleva a la situación límite donde lo que tengo que hacer, si es que hay que hacer, es a quitar la mente. No hay otra cosa para que aquello precipite, para lo que es precipite. No, para lo que es precipite, será para lo que no es precipite. Para lo que no es precipite en lo que es. Es decir, para que se sepa que también es eso, que todo es eso, y al final ya no hay un todo, ¿sí? Y eso, solo eso es. Esa es la verdad absoluta desde este punto de vista.
Supongo que no hay mucho más que decir y no hay mucho más que escuchar. Solo tiene que suceder eso, o no suceder el movimiento mental y eh, que evidentemente es eso que no consigo. Deja el intelecto. ¿Cómo lo hago? ¿Qué lo hago? ¿Cuándo va a desaparecer? ¿Tú crees que el ego quiere desaparecer? El ego pregunta, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué no desaparece? Porque haciendo eso, no se queda quieto. ¿Sí? Lo que sucede es que lo que sucede es que este instrumento no conoce otro movimiento, no conoce otra experiencia, no conoce otra forma de transcurrir el tiempo. Vos me contás esto, yo leo, intuyo que yo soy y que yo soy experimentándome en un vehículo limitado. En un vehículo limitado. Pero eso sigue siendo una proyección mental, sigue siendo imaginación. Sí, pero es el instrumento que tengo para acercarme lo más posible a... No, de ahí tienes que ir al conocimiento directo. Después que hay una comprensión intelectual clara, ¿ok? Entonces hay que ir al conocimiento directo. conocimiento directo no puedo llegar si mi mente se mueve. Correcto. Lo que no consigo es quitar la mente. Pero, Cuando creo que la pero mente, ve la trampa. No consigo, o sea, yo considero que hay que hacer algo para no hacer nada mentalmente quieto. ¿Ves la contradicción? sí, ¿Qué hago para mantener la mente quieta? Uf, ¿cómo hago nada? ay, Eso no lo sé. pero esa pregunta, no sé si te das cuenta de lo absurdo de la pregunta. ¿Qué hago para quedarme quieto? Cuando quedarse quieto es dejar de hacer algo mentalmente. Sí, es una contradicción completa, pero ahí quedo. La mente es el que ve. Entonces mantente como el que ve. Si hay pensamientos, no solamente ve a los pensamientos, sino ve al que ve a los pensamientos. Cuando creo ver al que ve y cuando creo que la mente se aplaca un poco, me sucede esto que te comentaba. Hay Son un juegos. torbellino de energía Exacto, y me la, desenfoco de nuevo. la mente va y busca en el cajón donde tiene guardado su arsenal, ¿sí? De reserva y empieza a tirar los últimos cartuchos, ¿sí? Como forma de distracción.
porque ahí tienes a un sujeto experimentando esto, ¿sí? Y pregunto, ¿qué es esto que me pasa? ¿Y por sí, qué no puedo ir más allá de esto? sí. ¿Y qué es esto? Y tácate, 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 tácate. Entonces, indiferentemente de los bombos y platillos, fuegos artificiales y fenómenos extraordinarios que sucedan, no pienses en ello. No vas a poder no ser consciente de ello, porque si están ahí hay conciencia de ello, pero o alguien que los vea, que los experimente, que los conozca. Yo. Entonces, indiferentemente del fenómeno que suceda, físico, mental, energético, kundalínico, chácrico, ah, lo que sea, mantén la atención en el sujeto, en el experimentador, observador o como lo quieras llamar. Yo. A ver si te entiendo. Esto es fijar la atención en lo que es consciente. No. ¿Quién va a poner la atención en aquello que es consciente? ¿Acaso hay dos? La pregunta es completamente fuera de contexto. En vez de preguntar pregunta quién. A ver, ¿quién es ese que pregunta? Pon atención en el quién que pregunta y dime qué pasa. Ahora, La respuesta que es mi personalidad. exacto, pero ¿dónde están los demás pensamientos cuando indagas acerca del indagador? En la mente. ¿Ah? En la mente. ¿Dónde están los pensamientos que indagan? Todos los pensamientos, cuando pones la atención en el que pregunta, los pensamientos desaparecen. El que pregunta se queda sin pensamiento, ¿cierto? Pero queda el pensamiento de quién soy. Déjalo ahí, ese también desaparece junto con el quién. ¿Quién soy? Busca una respuesta. Yo formulo ¿quién soy? Busca una respuesta. No, no buscas una respuesta. Lo dejo latente. La pregunta ¿quién soy yo? Mira, si yo pregunto quién es él, ella, lo otro, ¿a dónde está la atención? En lo que estás señalando. En el objeto. Es decir, mi interés, mi atención está dirigida hacia el exterior, ¿m? Sí. Hacia lo que se considera realidad objetiva, los objetos. La pregunta ¿quién soy yo? Implica de tener la curiosidad acerca del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Quiero ver al sujeto. Quiero que la atención se mantenga en el que ve, en el sujeto, en el yo. Cuando la atención cae en el yo, listo, no puedes hacer más nada. Ya la atención está en el yo. Los pensamientos desaparecieron. Ahora, si te vuelves a distraer, entonces la vuelves a llevar de afuera hacia, eso es llevarla de afuera hacia adentro, porque parece que aquí adentro hay alguien, ¿verdad? Parece que hay alguien que mora, habita en el cuerpo. Un individuo, un alma individual, persona. La mente da la impresión de que ahí hay alguien.
Sí, de que hay un ser individual, y que ese ser individual es idéntico a todo el contenido mental, a todo el conocimiento, toda la memoria, todas las improntas, todo el condicionamiento, todos los traumas, todo. Y eso no es otra cosa que pensamiento, memoria, pasado, no existe, es una impronta. todo eso. La idea es aislar a ese yo, ¿sí? Dejarlo solo. Entonces va perdiendo la tendencia a externalizarse a través de los sentidos, agarrar un objeto, ¿sí? Y jugar con ellos mentalmente, intelectualmente. ¿Mm? Entonces, cuando ese yo se queda solo, deja de moverse, ¿ves? Tuc. Se mueve así, de repente, tuc. Entonces, cada vez el movimiento es menor, el movimiento es menor, el movimiento es menor. ¿Ok? Y eso quiere decir que la mente está débil. ¿Mm? Y llega un momento en que el ser lo disuelve, el pensamiento yo, o yo soy el cuerpo, colapsa al menos por una fracción de segundo. ¿Mm? Y se tiene un atijo del ser tal cual y como es. Porque esa corriente se va a revelar y va a absorber al yo al menos temporalmente. Y ahí tienes al poder, ¿m? Que es la fuente, y todo lo demás que es inseparable de ese poder. Y se sabe que todo eso es una y la misma cosa, que no hay dos. Gracias, César. A la orden.